Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Estudian el pasado a través de los vestigios materiales, el análisis de artefactos que van de vasijas y armas a herramientas, las estructuras de los asentamientos y yacimientos, todo con el fin y objeto de comprender mejor el contexto de sus hallazgos. Los arqueólogos suelen trabajar en equipo con historiadores, antropólogos, geólogos, biólogos. Usan técnicas multidisciplinares para reconstruir el origen y desarrollo de las civilizaciones pretéritas y no tan lejanas. Dentro de la arqueología, la rama subacuática despierta gran interés por sus sorprendentes hallazgos custodiados bajo las aguas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Presidente del Clúster Marítimo de Andalucía, CEO de Nerea Arqueología Subacuática, historiador, arqueólogo, buzo profesional, colabora en el blog Espejo de Navegantes del ABC, pero ante todo, un humanista. En el episodio 105 del podcast del coleccionista, en Cardinal 115, conversamos con Javier Noriega. Buenas, Javier. Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Muchas gracias a ti, además encantado. ¿Qué lecturas o películas de la infancia le llevan a uno a querer ser arqueólogo de mayor? ¿O fue una vocación sobrevenida? Pues fíjate, yo recuerdo que de pequeño tenía asma por la alergia, ¿no? Y recuerdo que esos días no podía ir al colegio y me gustaba mucho estar entre libros. Yo digo a día de hoy que me siento orgulloso de dos cosas, de mi hijo, por supuesto, que adoro, y de mi biblioteca. Y los libros para mí es que están vivos, forman parte del pasado, del presente y del futuro. Y recuerdo una colección de Salvat que todavía guardo, de libros de historia. Incluso no sabía leer, me gustaban ver las ilustraciones. Y bueno, más que vocación ha sido una pasión desde pequeño, que mi profesora de EGB, recuerdo en Carni y en el instituto, me sucedieron la vocación en ese momento, sí, por la historia y después vino la arqueología. Y libros, muchos libros son el sustrato de mi vida y tengo, pues muchas lecturas y es una cuestión que me apasiona. El largo camino hacia la arqueología. Bueno, pues sí que es largo porque realmente para ser arqueólogo tienes que tener, lógicamente, el título superior, la carrera, los estudios, y después una formación especializada. Pueden ser 9 o 10 años para estar, para estar instruido adecuadamente para realizar la arqueología. Y bueno, pues eso daría pie a tu objetivo de larga, ¿no? Pero bueno, larga, pero bueno, iba a decir segura, pero sobre todo estable, y en la arqueología nunca se termina de aprender. Fueron muchos años de estudio en la universidad y después de especialización con el máster de arqueología subacuática. Lógicamente muchas excavaciones, aprender de muchos compañeros a los cuales adoro y me maravillo con todos los trabajos que realizan. No se termina nunca de aprender, de visitar yacimientos, y en estos días tengo pendiente visitar algunos yacimientos. Pero bueno, yo creo que incluso una vida se queda poco y se queda corta para describir lo que es para mí la profesión más bella del mundo. Y dentro de la arqueología, la especialidad de subacuática y profundidad. ¿Dónde se estudiaba eso? Bueno, pues se estudiaba donde están las mejores profesionales a día de hoy en la de la arqueología submarina, y empezó por un sueño. Empezó terminando la carrera. Tuvimos unas prácticas con el Departamento de Arqueología de la Facultad de Málaga y estábamos en el Teatro Romano, un teatro que es único porque, entre otras cosas, estaba literalmente pegado a la orilla del mar. Y bueno, fue ahí donde pensamos, entre escobilla y estratos, entre aprender, pues precisamente que allá por el año 2000, al principio de la década del 2000, había pocos profesionales y pocos estudios y quedaba mucho por realizar en la arqueología submarina. Y de ahí, pues, el salto al máster de arqueología náutica en la Universidad de Barcelona con Xavier Nieto, que es un maestro, un profesor científico básico en la disciplina, que vivió de la savia de sabios, ¿no? Precisamente, como Patrice Pomey en arqueología, en la arquitectura naval, y otros muchos que ha dado lugar a una generación actual de arqueólogos subacuáticos en España muy interesante, como Carlos de Juan,
sus investigaciones en el Beauferrer, ese pecio romano de época de Nerón, o Felipe Cerezo, muy cerquita de aquí, que recientemente, este mismo verano, en la última campaña, pues estaban descubriendo lo que es una embarcación de la época de las guerras napoleónicas interesantísima, o la propia Carlota Pérez Reverte, que es una mujer encantadora y además de ser simpaticísima, es una gran profesional. Y bueno, la arqueología para mí no puede estar desligada de la formación, de las excavaciones, de las lecturas y sobre todo de las personas. ¿Por qué la arqueología es tan importante? Menuda pregunta tan interesante. Yo recuerdo que me llamó mucho la atención una frase de Ruiz Zapatero, un profesor de historia de arqueología, que decía que la arqueología es una batalla de la verdad. Bueno, la arqueología para mí es un método, es una vida, ¿no? Pero sobre todo un método en el cual respetamos el pasado. Respetamos el pasado para darnos cuenta de que en este presente que vivimos, antes de nosotros han vivido muchas culturas, han, bueno, pues en este sentido florecido las artes, las ciencias, las ciudades, la vida cotidiana de las personas. Y todo eso, parafraseando también en este caso, no un erudito ni un investigador de la arqueología, sino una película como fue Blade Runner, cuando decía aquello de Replicante, que es impresionante esa frase última de la película, en la cual que dice: yo he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Decía aquello de la Puerta de Orión, los rayos C, y decía, pero todos esos instantes pues se van con el tiempo como gotas en la lluvia, ¿no? Yo digo esto porque en la arqueología pasa lo mismo. Podríamos hablar aquí de yacimientos fenicios, como Cerro del Villar, apasionante, o como la propia Petra, de época romana, o incluso, por supuesto, naufragios o trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todos esos son lugares muy dispares, pero que nos hablan del hombre, del pasado. Y curiosamente, en una sociedad que muchas veces está deshumanizada, la arqueología tiene una importancia capital sobre la cultura, ¿no? Posiblemente a mí me ha descubierto que es uno de los grandes pilares que tiene la humanidad, que en muchas ocasiones estamos pues en el destierro porque no se ocupan ni con los medios ni con los fondos necesarios para poder impulsar también los museos, que tienen mucho que decir de arqueología, divulgación para generaciones futuras. Pero, como decíamos al principio, parafraseando de aquello que es una batalla por la verdad, es una batalla por el pasado, sobre todo para impulsarnos en el futuro y para, además, impulsarnos en el futuro de una manera mejor. Porque, sin lugar a dudas, el conocimiento al que va parejo la arqueología nos hace ser más tolerantes, más sensibles por todo lo que nos rodea y, bueno, por supuesto, también disfrutar de la belleza, del esplendor del pasado en forma del legado histórico, de los yacimientos arqueológicos y de todo lo que podemos ver en pie, ¿no? Pompeya es un buen ejemplo, pero hay muchísimos yacimientos arqueológicos por todo el mundo que son impresionantes y que en ese sentido vale más una imagen que 1000 palabras y nos describen claramente la importancia que tiene la arqueología. ¿Estamos orillando las humanidades en estos tiempos de formación científica? Sí, y además la arqueología actual, y especialmente en la subacuática, bueno, pues necesitamos equipos multidisciplinares, de geólogos, conservadores, químicos, tecnólogos que te hagan bajar con robots en profundidad para ver cómo están los pecios, por supuesto el arqueólogo. Podemos ir citando más profesiones que también orillan la ciencia. Lo que es curioso es saber hacia dónde orilla la sociedad, ¿no? Porque en muchas ocasiones la economía, que todos sabemos precisamente por la historia y en muchas ocasiones por la arqueología, y me viene rápidamente a la mente cómo los pecios sumergidos, la carga, que es esa parte económica, tiene una razón de ser, una esencia dentro de la explicación de esa cápsula del tiempo que es el yacimiento arqueológico, pero cómo la economía en ocasiones brinda o guía demasiado pues la vida de las personas. Y yo diría que incluso muchas veces ni siquiera eso, sino la supervivencia y el dinero. Entonces, tenemos que ver hacia dónde orilla la sociedad, porque yo creo que hacia dónde orilla la humanidad, o sea, el humanismo, con su filosofía, con su estudio de las lenguas clásicas, con su estudio de la cultura, de las artes, pues bueno, precisamente, como decía antes, indudablemente hace mejor al hombre. Y eso tenemos que recuperarlo. Hoy en día los matemáticos y los filósofos son dos grandes profesiones del futuro, porque, bueno, sus algoritmos se basan en muchas de las cuestiones que se basa la vida, ¿no? Y precisamente en el mundo donde la tecnología, que yo pienso que puede ser una gran aliada, sin humanidad pues está ciega, ¿no? Y bueno, eso desde luego nos hace peores. Javier, ¿cuáles son tus colecciones más preciadas? Bueno, pues mis Playmobil de pequeño, que todavía guardo con su castillo, su torreón medieval y su galería romana, son intransferibles, son muy importantes para mí, igual que la colección de Tintín. Pero como decía al principio, sin lugar a dudas, bueno, pues los libros
posiblemente sea mi colección más preciada, ¿no? Todos tenemos siempre objetos fetiches de los que nos rodeamos porque nos hacen más felices. En este caso, los libros para mi caso ha sido muy interesante. ¿Eres más de libro físico o digital? Por supuesto, del libro físico. Me ha pillado tarde esto. Quizá yo sea... No tengo también aprendo mucho lo digital, pero lo físico, esto tenía una conversación muy interesante con mi amigo Jesús García Calero, el director de ABC Cultural, sobre la tangibilidad del libro, es decir, cómo el libro hace que disfrutemos más sensorialmente al tocar las páginas, al poder ir hacia adelante y hacia atrás para ver en qué capítulo nos quedamos o disfrutamos de otra lectura para recordar, memorizar. Y para mí que el libro es un instrumento de estudio, de investigación, sin lugar a dudas, el físico, porque las conexiones digitales hacen, para mí, que olvidemos más rápido, ¿no? Entonces, la posesión del libro de por sí, esto tiene una tesis doctoral que seguramente existirá, pero todo esto me conduce a un libro físico, por supuesto. ¿Somos conscientes de la importancia del patrimonio arqueológico de España? Bueno, pienso que podemos ser mucho más conscientes, es decir, que queda mucho camino por recorrer. Sabemos de la importancia de la cultura, pero si fuéramos conscientes de la importancia que tiene, le destinaríamos mucho más medios y más financiación. Está comprobado y demostrado que en las regiones y los territorios donde los yacimientos arqueológicos terrestres, y veremos en un futuro pronto los tamaños subacuáticos, pues tienen una señalética apropiada, una puesta en valor atractiva para las familias o para el visitante, pues hacen próspero el territorio. Para el turismo se quedan, pernoctan y disfrutan. Y bueno, eso sin olvidar la importancia científica y de documentación que tiene el patrimonio, ¿no? Que es muy relevante. Por todo ello creo que no, que nos queda mucho por avanzar, que sensibilizar, que educar y que también demandar, porque el patrimonio es la sella de identidad de cualquier país, ¿no? De cualquier cultura. Y bueno, también hemos de decir que en España los museos, también muchos de ellos tienen maravillosos discursos museográficos. Tenemos conjuntos patrimoniales como la Alhambra y señeros a nivel mundial que indican que la cultura, pues en España también juega un papel importante. Quizás creo que es una asignatura pendiente tener una mayor capilaridad con los barrios, con las personas, con los niños, sobre todo los pequeñitos, para que el libro, la lectura, juegue un papel importante en el futuro, que también es cultura y patrimonio. ¿Y el patrimonio que está en el fondo del mar? Tenemos muchísimo. O sea, yo pienso que ni tan siquiera hemos investigado el 2 o el 3% del patrimonio que tenemos debajo del mar. Son miles los peces sumergidos. Y ya si nos vamos a lugares geográficos donde tienen accidentes de navegación o donde tienen, bueno, pues donde ha habido batallas o pues, un montón de cuestiones que hacen que naufraguen, pues son cientos, muchas veces en lugares, en circunscripciones muy restringidas, ¿no? Geográficamente. Son muchísimos y, bueno, depende de la antigüedad del mar. Desde donde hacemos hoy la entrevista estamos en una tierra trimilenaria, donde nuestra colonización fue fenicia y donde pasaron a lo largo de los siglos muchos barcos, ¿no? Y, bueno, pues no podemos olvidar que en la actualidad tienen instrumentos digitales para la navegación y aún así se terminan también muchas veces hundiendo. Pues imaginaos en la antigüedad, ¿no? Hay mucho que investigar, mucho que restaurar y conservar y también mucho para disponer en el diálogo de la conversación con el ciudadano y los museos, ¿no? Es una asignatura pendiente que tenemos en muchos países. Otros ya han desarrollado esta tarea de investigación didáctica y forma parte del acervo cultural de países como el Reino Unido, donde la tradición marítima está muy ligada con los museos, o con la base naval de Southampton, donde guardan barcos como el Victory, o por ejemplo en Suecia, con barcos como el Vasa Museum, que está destinado a poder divulgar y enseñar un barco impresionante, que es objeto de que todos los chavales y todos los escolares de Suecia pues vayan a verlo para saber las tradiciones y la raigambre que tiene su país con el mar Báltico, ¿no? Bueno, pues desde luego el mar es todo un horizonte de oportunidades y, bueno, en España, por diferentes causas, dimos la espalda al mar y es un problema que, como antes decía, se convierte en una clara oportunidad de futuro. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Tenemos la costumbre de enviar un cálido saludo a la comunidad hispanoamericana y a todos los hispanoyentes que escuchan el podcast del coleccionista de Todo Colección. Por cierto, ¿cómo va el asunto del galeón San José hundido en aguas colombianas? Pues bueno, nuestros hermanos, compañeros de toda Iberoamérica o Latinoamérica, como queramos llamarle, pero que en el caso de la arqueología tenemos que decir que tenemos muy buenos compañeros que nos sentimos
con un vínculo y una unión muy familiar, entre otras cuestiones, porque hablamos un mismo idioma, ¿de acuerdo? Y eso nos facilita a nivel científico todo. Y tengo que hablar en el himno mexicano o de Roberto Junco, su director, también, desde luego, pues muchos profesionales como son los argentinos que también trabajan en el tema de la arqueología subacuática. Y en el caso de San José, bueno, pues tenemos de nuevo otro pecio, otro legado compartido. Tenemos un debate apasionante, ver cómo esas arquitecturas navales, que eran prácticamente las máquinas más desarrolladas por la ilustración europea, que es impresionante todo el avance de las matemáticas, la cartografía, los arqueos de la arquitectura naval de los pecios. Bueno, pues todo eso está por todo el mundo y, lógicamente, también en América compartimos, bueno, pues provincias que en su momento fueran españolas y, por tanto, es un legado, pues, común. En este caso, en San José, lo que hay una batalla científica, una batalla jurídica por muy buenos compañeros también y gente de las universidades de Colombia que entienden que el patrimonio es un legado científico, un legado de la humanidad que hay que preservar y que hay que alejar a toda costa de los intereses comerciales, ¿no? De todo eso que los cazatesoros, pues durante muchísimo tiempo han tenido a los pecios españoles como dianas y como sus objetivos principales por el valor climatístico del oro, de las esmeraldas que llevan dentro, ¿no? Bueno, esto da para una novela, pero en todo caso siempre tenemos que decir que tenemos desde el mundo de la ciencia que abogar porque se excave de manera integral un pecio de época moderna, es decir, uno de estos barcos, ya sea de línea, de batalla o un galeón de carga, en el cual precisamente pues tengamos mucho que hablar de esas marinerías que venían de todo el Imperio Español, o de esas mantas zamoranas, o sea, bueno, toda la vida cotidiana, ese microcosmos que iban a esos barcos. Y qué mejor que excavarlo de manera de cooperación científica con los investigadores y científicos de allá donde se encuentren esos barcos, ¿no? Es como si en España encontrásemos, pues, un barco, un junco chino, un junco, bueno, pues lo normal es se coopere científicamente con los científicos e investigadores que más saben de esos temas, que son de esa zona de Asia, ¿no? Pues lo mismo con los barcos españoles por el mundo, que aún, aunque parezca mentira, y es increíble, están huérfanos de realizar una excavación íntegra del pecio, es decir, de toda la manga, todas sus loras, de todas sus cubiertas, y durante años hacer esas campañas que después van a los museos para que no se pierda la memoria. Desde luego son muchos los retos y, bueno, fíjate lo que acabo de decir, Nacho, el que un solo pecio como el San José del que me hablas. Un pecio es algo más que los restos de un barco hundido. En muchos casos estamos hablando de tumbas o cementerios, camposantos. Sí, y ahí desde luego esa fue precisamente mi aportación que hice en el último Congreso Internacional de Arqueología Subacuática que se celebró en Cádiz, que fue coordinado precisamente por Felipe Cerezo, su equipo, también por Carlota, en el cual, con el Campus de Excelencia del Mar, que es un campus maravilloso, donde tiene como coordinador Aria Bernal, y donde precisamente traté ese tema, los campos de batalla subacuáticos, compararlos con los terrestres y precisamente esa sensibilidad de la que hemos hablado en la entrevista sobre la protección del patrimonio y, por supuesto, también de aquellos que yacen bajo un yacimiento arqueológico y además que dieron la vida en su momento, en muchos casos, por su país, ¿no? O por su nación. Esto implica, como otras legislaciones, por ejemplo, como el Acta del Reino Unido de 1973, que sí le dan esa protección y donde, bueno, como arqueólogos pensamos que hay que conjugar la investigación científica y la documentación con la sensibilidad y la protección de esa persona que fue, ¿no? Yo digo esto de un profundo, diría casi que amor, porque cuando investigas y excavas a lo largo de todos los siglos, te das cuenta de la fragilidad humana y del respeto que tienes cuando ves un esqueleto delante tuya, ¿no? Y en ese sentido tenemos un fantástico antecedente cuando los arqueólogos y los forenses pidieron a las autoridades del Oklahoma, del Arizona también, estos naufragios que tuvo en Pearl Harbor. Precisamente había muchos marinos que cayeron en combate, como todos sabrán, que estaban dentro de eso que se denomina una tumba anónima, ¿no? Una fosa común. Y precisamente la excavación arqueológica, o el poder, con todo el respeto del mundo, individualizar, permitió, mediante el ADN, que son las tecnologías que tenemos actualmente, cotejarlo con lo de los familiares y se pudo dar pues ese descanso que para las familias es tan importante sobre los restos de los soldados caídos, ¿no? En este sentido, también mucho que aprender de Simon Verderen, que es un arqueólogo que está trabajando en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que aparte es una persona encantadora, y que precisamente, mediante el método científico, documenta, investiga esos campos de batalla donde hacían que muchas veces se enfrentasen
alemanes contra franceses o ingleses en apenas 40 metros por la guerra de trincheras, y muchas veces incluso estuviesen en los yacimientos arqueológicos, pues confundidos porque murieron juntos, ¿no? Y después todo eso va a la comisión de tumbas de la Commonwealth, ¿no? Para que les rindan homenaje pues sus sociedades actuales, sus armadas, sus ejércitos, porque fueron soldados, ¿no? Bueno, desde luego la arqueología tiene tantos matices tan impresionantes que nos daría para muchas horas para hablar, ¿no? Pero desde luego esto de la tumba y el método arqueológico y el respeto hacia el mismo precisamente fue el objeto de la última investigación que realizamos en este Congreso Internacional. ¿Cómo es vuestra lucha contra los cazatesoros? Bueno, pues si entendemos que el patrimonio es tan importante, como hemos dicho anteriormente, para la sociedad actual, pues no se entiende o no hemos entendido en el pasado cómo los cazatesoros han sido tan impunes a lo largo de todas las aguas del mundo donde había pecios hispanos. En primer lugar, la lucha ha sido investigando y haciendo monografías en donde ya advertíamos, hace 15 o 20 años, cuando todavía no se conocían muchos de los casos más célebres, precisamente de este expolio sistemático que estaban sufriendo nuestra fragata, nuestros galeones, por todo el mundo. Pero no solamente las fragatas hispánicas, sino también todo aquello que pueda ser de interés vil y crematístico para poder de alguna manera vender o malvender en el mercado negro, pues cañones o lo que fuese, ¿no? Cuando esos son yacimientos de un gran valor científico, por lo que hemos apuntado antes, no existen excavaciones apenas en el mundo de pecios íntegros de época moderna, salvo las realizadas por la SAM francesa, el Centro Nacional Francés de Arqueología Subacuática, y otros grupos especializados. Y bueno, pues en ese sentido, desde la investigación, la denuncia directa, por supuesto, y el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que en todo caso, especialmente la Guardia Civil del Mar y también la Armada, pues realizan sobre el patrimonio cultural subacuático, ¿no? Tanto español como de otras monarquías que estén en aguas soberanas nuestras, ¿no? Aquí, desde luego, es una labor muy importante la que realizan y, sobre todo, también que dé pie a los centros regionales y al Ministerio de Cultura para poder avanzar e impulsar lo que es la investigación de algo tan maravilloso como la arqueología submarina. Para la localización de un naufragio hay mucha labor de biblioteca detrás. Muchísima. Y además, sonrío hacia mis adentros porque es impresionante también cuando se sumerge uno en el papel lo que aprende y lo que disfruta. Son 20 años trabajando también en muchos archivos, identificando yacimientos por diferentes trabajos de investigación o trabajos concretos que tenemos que adivinar sobre un yacimiento. Y bueno, son pues muchas las anécdotas, pero también es impresionante y es una buena reflexión la de la importancia de los archivos históricos, tanto españoles como en otra parte del mundo, ¿no? Pero especialmente en una época, la moderna, donde en España pues se guardaban muchos papeles, todos los papeles, afortunadamente, todo el mundo conoce las directivas que tenía Felipe II sobre cómo escribirlo todo, ¿no? Pero el archivo histórico de Simancas o el archivo de Indias, o muchísimos archivos también que tenemos en cada una de las provincias, los archivos históricos provinciales, que nos hablan de esa cultura tan impresionante que tenemos en España, ¿no? Podría contar muchas andanzas en archivos, desde los británicos que hemos tenido que ir allí a la Lloyd, o en los propios registros del Reino Unido, o los propios de aquí de nuestra tierra, que incluso hemos tenido que ir a parroquias, o por ejemplo al de los faros, que es apasionante dibujar o ver cómo los naufragios, los fareros, esa profesión tan olvidada, pero tan interesante, pues apuntaban en sus cuadernos de bitácora terrestres, ¿no? Bueno, la palabra escrita siempre tiene mucha importancia en la investigación y especialmente en los naufragios, donde, dependiendo de dónde se localicen, pues después pues es fundamental para la tarea de campo en un mar que es inmenso y donde tenemos que acotar los territorios para poder saber qué ocurrió y cómo pasó, ¿no? Y los archivos históricos son, por este sentido, esenciales. Últimos y notables descubrimientos de pecios. Bueno, si me hablas de últimos, lógicamente tendremos que hablar de los avances de la tecnología, ¿no? A todos nos hemos quedado maravillados con las imágenes del Endurance, como está prácticamente a 3.000 metros de profundidad en la Antártida, ¿no? Además que ha aparecido a las imágenes de las lentes de los ROVs, de los submarinos, que han descendido a esas profundidades donde están totalmente oscuras. Una arquitectura naval de unos barcos que parecen intactos. Pues la pintura, los detalles tan maravillosos de los barcos de esa época. Y en este caso, bueno, que fue toda una aventura que realiza uno de los expedicionarios más famosos de la historia, que es Shackleton, ¿no? Mucho por investigar. También por reinvestigar. Aquí, por ejemplo, en España, Carlos de Juan y Darío Bernal están trabajando en un pecio romano que está dando una información nueva, como era el anterior pecio encontrado en Mallorca, en el SEC,
que precisamente está a 3 orillas, o sea, a 3 metros de profundidad. Pasamos de los 3.000 metros de profundidad que hemos antes hablado a 3 metros de profundidad en una de las últimas investigaciones en España, donde está toda la arquitectura naval del barco, con todo lo que reflejan las maderas, cómo se ensamblaban sobre limas de maíz de la época, que es muy importante, y cómo se está reinterpretando, digo esto porque ya se excavó en su momento, cuando en otra época, en la cual hace varias décadas, no tenían ni la tecnología ni el conocimiento tan desarrollado como tenemos a día de hoy. Mucho por investigar, como antes hablábamos, cientos, y en ocasiones miles de pecios por todos lados, y no podemos tampoco precisamente olvidar que todos los naufragios siempre son una tragedia. Yo siempre lo digo, que la realidad supera la ficción y la arqueología también, ¿no? Y cuando estudiamos naufragios de muchos pecios, cuando realizamos esa investigación histórica que tú antes comentabas, te describen esos momentos de pánico, de tragedia, es en una batalla o en un accidente fortuito, donde realmente es alucinante pues ver cómo se perdían esos barcos. Desde calderas que estallan en el siglo XIX, porque se están probando todo lo que es la máquina de vapor y todavía está combinándose con la vela. Y cuando hay una tormenta, pues le echan madera y madera y madera y estallan y se quedan sin maniobrar el barco. Hasta, bueno, pues, ¿qué te decirte? Aquí enfrente tenemos precisamente en el litoral de Estepona, en Andalucía, todo un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que fue torpedeado por un U-boat alemán y que se escoró a 35 grados y terminó, cuando intentaba escapar a Gibraltar, hundido a cientos de metros de profundidad. Muchas historias y, bueno, siempre muchos relatos que tienen a la persona y, en este caso, a sociedades detrás de cada uno de estos naufragios. Para nuestros oyentes, Javier, ¿qué hay que hacer si una persona se encuentra con unos restos arqueológicos? Pues está tipificado por la norma. Si una persona se encuentra, siempre que no sea profesional de la materia, con restos arqueológicos, se denomina hallazgo casual. Entonces, tiene que avisar a las administraciones competentes, que son las responsables en materia de cultura, y que cada provincia siempre tiene una delegación de cultura y un responsable de arqueología. Hay que avisar a estas autoridades o incluso, por supuesto, también a la propia Guardia Civil, ¿no? Y esa figura está recogida en la ley y, bueno, también se recoge, como ha ocurrido en algunas ocasiones en España, cuando ciudadanos que se comportan cívicamente, como tiene que ser, de esta manera, pues le ponen el nombre al yacimiento, como por ejemplo ocurrió en el Bou Ferrer. Bou Ferrer es un pecio de época de Nerón impresionante, se ha excavado en la Comunidad Valenciana y que fue descubierto por unas personas que le pusieron su nombre. Y como estas otras muchas cuestiones, ¿no? También hay unas tasaciones económicas en ocasiones por el valor arqueológico de la materia, no podemos olvidarlo, pero sobre todo es muy importante recalcar es que es un patrimonio común de todos. Es un patrimonio que irá al museo en muchas ocasiones, que facilita la labor de la investigación del académico de la universidad y que, bueno, pues que tenemos que darnos cuenta en esa pregunta, como me decías anteriormente, y banarla con ella, de la importancia que tiene, que también la sociedad tiene que protegerlo y sensibilizarla hacia su protección para poder disfrutarlo entre todos, ¿no? Y bueno, es una cuestión que es sencilla y que tiene su propio protocolo. ¿Qué lecturas nos recomendarías para adentrarnos en la arqueología? Fíjate, recientemente están saliendo muchos libros, se están publicando muchos libros, porque ya los arqueólogos, aparte del cursus honorum académico, en muchas ocasiones pues ya también saltan la valla de la divulgación, ¿no? Aunque todavía, curiosamente, queda mucho por divulgar en la arqueología, ¿no? Pero de nuestros compañeros malagueños, además, andaluz, Manuel Navarro y Manuel Pimentel, que también es otro aficionado a la arqueología y una persona encantadora a la hora de comunicarla, tenemos la historia de la arqueología, ¿no? Que es un libro recientemente que se ha publicado y que de la editorial Almuzara, que lo recomiendo a todos, ¿no? Después, también me ha gustado mucho de Ruibal, que es un tipo muy inteligente, un arqueólogo con una especial sensibilidad en muchas ocasiones, que habla sobre una introducción al estudio de la materialidad, ¿no? La materialidad como ese componente que queda en la huella en la tierra, en el registro arqueológico, y que te habla con mucha sensibilidad acerca, pues, precisamente del pasado, de esas pequeñas historias que no podemos olvidar dentro de una cerámica, de la vida cotidiana que rodea a la vida privada de las personas. Y bueno, es un libro muy recomendable, ¿no? Y especialmente hay uno que me gusta muchísimo, que es del francés de Oliver, ¿no? Que es un arqueólogo que me parece apasionante, de Tony Jung, que también es otro francés que habla que en la eternidad no me aburriré, ¿no? Y lo decía en relación a todo lo que va a conocer, va a estudiar después de esta vida trepidante que es la materialidad y la vida real, y que después nos impulsa pues a una arqueología que hace falta muchas vidas para poder investigar y disfrutarla en profundidad. Es ciertamente un campo del saber intenso y muy vasto.
Nuestro anterior invitado, Rafael Delgado, nos ha dejado una pregunta para ti. Bueno, es una cuestión de actualidad coleccionista. ¿Qué le gustan más, los toys del 2022 o los toys del 1989, la primera serie? Menuda pregunta más interesante. Pues mira, ya me gustaría a mí saber tanto de muñecos verdes de plástico. Lo que sí sé, me gustan mucho son las maquetas. Y las maquetas me apasionan, especialmente las navales. Y la calidad de las mismas, dependiendo de quién las realice, pues es un sello distintivo. Lógicamente, muchos museos que tienen naves que son idénticas. Y bueno, también recuerdo, antes hablaba de los Playmobil, pero de pequeño me encantaban los muñequitos de plástico, ¿no? Yo recuerdo una vez que me puse muy malito y que me regaló mi madre una caja, además era impresionante porque era muy grande, de muchos soldaditos de la batalla de Waterloo, fíjate. Y eran de plástico, pero yo creo que yo me quedo con los de esa época porque tenían muchos detalles, cosas diferentes que los pudiese pintar, porque ya me parecía una aventura muy, muy complicada. Me gustaba mucho ver los detalles de los uniformes franceses. Y bueno, desde luego esa parte de las maquetas es siempre una afición pues que me ha gustado mucho. Próximos proyectos que quisieras compartir. Pues mira, tenemos varios retos importantes. Uno de ellos, como antes hablaba, de arqueología subacuática en profundidad, ¿no? Tenemos mucho que desarrollar y que investigar y que poner en valor, porque los yacimientos submarinos que están a más de 50 metros, diría, porque es donde llegamos los buceadores, y además con poco tiempo de investigación a esa profundidad, con dificultad, sino también que la columna de agua se hace más oscura y a partir de ahí, pues, ¿no? Hasta el infinito y más allá, como decía este personaje, ¿no? Digo más allá porque, bueno, también conocí a Héctor, que es un tío encantador y precisamente hace poquito recogió agua de la fosa de las Marianas y la depositó en el Panteón de los Ilustres de Cádiz, ¿no? Son muchos miles de metros de profundidad donde hay muchos retos que realizar, ¿no? Aunque tenemos que recordar que casi todos los hundimientos estaban cerca de la costa, ¿no? Pero hay muchos que están en alta mar. Y bueno, sobre todo, seguir con nuestro día a día, con nuestro plan general de investigación que tenemos también en SUEL, investigando, pues, yacimientos romanos y, por supuesto, y esto es muy importante, disfrutar las investigaciones de los compañeros. Precisamente estos días tengo que hacer la agenda para ir a ver a Darío Bernal al Ixus, que está excavando, pues, precisamente en la franja marítimo-marina, pues, piletas de Garum, ¿no? Que es uno de los máximos ponentes e investigadores a nivel internacional. Y después también mi amigo Pepe Suárez, que aquí en Málaga tenemos una joya del fenicio mediterráneo occidental, que es Cerro del Villar, que además son varias hectáreas que están valladas, y va a empezar un plan general de investigación de, bueno, pues la identidad y las raíces de estas ciudades trimilenarias fenicias andaluzas comienzan aquí, ¿no? Como antes decía, no solamente las investigaciones propias, sino también las de los compañeros, pues no dan para una vida. Es apasionante y en ese sentido, entremezclar esa belleza de los resultados que están teniendo en muchas ocasiones, pues ya de por sí es una aspiración, como tú decías. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección. Solo para usuarios registrados. Llega el momento del minuto de oro o la reflexión para él o la coleccionista. Es la materialidad, es decir, es tocar con las yemas de los dedos, en muchas ocasiones, el pasado, ¿no? Y eso implica muchas cuestiones. En primer lugar, de conocer qué tenemos delante nuestra. Recientemente hemos descubierto en arqueología preventiva, en la ciudad de Málaga, una fábrica de chocolate. Y vinieron precisamente para enseñarnos todas las postales, los grabados de cómo era la fábrica. Y eso nos ha servido para investigar, ¿no? Pero sobre todo está entremezclado también con el deber de conservar el pasado, con mimo, con sensibilidad. En ese sentido, muchos coleccionistas de estampas, de postales, de todo esto que estamos hablando, pues lo hacen, ¿no? Y por último, sobre todo, un ejercicio de nostalgia, ¿no? Un ejercicio de nostalgia en el cual, bueno, pues para mí está rodeado de belleza, de recordar ese pasado que implica sobre todo un respeto por el que fue, tanto como valor sentimental de lo que tenía, cartas, fotografías, como sobre todo pues por lo que puede ser en el futuro para enseñarnos, ¿no? Para enseñarnos sobre el respeto, sobre la sensibilidad, y sobre todo esa línea del tiempo en la que todos hemos sido y fueron y seremos, ¿no? En ese sentido, poder darnos cuenta de que la materialidad del coleccionismo en ese sentido es muy importante. Así sea. Javier Noriega, muchísimas gracias por habernos atendido en el podcast del coleccionista de todo colección. Larga vida y prosperidad. Muchas gracias y sobre todo que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía Romero con noticias que harán historia. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? En los años 80, la llegada de los videoclubs cambió para siempre la industria cinematográfica, suponiendo una auténtica revolución social. En la época dorada de los videoclubs, los fines de semana era habitual querer montarse un cine en casa, esquivando, por lo costoso, el consumo frecuente de películas en la gran pantalla. El videoclub incentivaba el misterio, la búsqueda, la determinación por elegir una película que, reconozcámoslo, en ocasiones suponía un auténtico fiasco. Alquilar una cinta desconocida implicaba ojear y dar vuelta y vuelta a la carátula, leer la sinopsis y quedar impresionado con el título. La Guerra de las Galaxias, Cazafantasmas, Rambo, Cariño encogido a los niños, Poltergeist, El Padrino, Alien, es solo una pequeña lista de pelis míticas que seguro recuerdas haber visto en lo que para los cinéfilos ochenteros era el paraíso soñado. Películas y títulos que puedes encontrar hoy entre los más de 884.900 lotes que conforman la sección de cine de Todo Colección. Una sección que se nutre en su mayoría de películas en distintos formatos, que registran el 53,8% de las ventas, seguida de póster y carteles que suponen el 17,4% de peso. Precisamente las cintas de VHS más caras vendidas son Los Macabeos, de 1962, por casi 500 euros, una colección de 18 cintas de Mazinger Z por 450 euros, El Paraíso del Hombre por 430 euros y una trilogía de Spider-Man, El Hombre Araña en acción y El Desafío del Dragón, cintas originales estrenadas en los cines españoles en 1977 por 400 euros. En plena semana del cine en Todo Colección, te invitamos a realizar un recorrido por los pasillos que conforman nuestro videoclub virtual y curiosear las carátulas, carteles y películas más buscadas y añoradas. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por dejarnos un comentario. Ya sabes, es fácil, gratis, y un me gusta con el pulgar hacia arriba nos anima a continuar con esta tarea divulgadora de la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura, no lo olvides. Si quieres sumarte a esta apasionante misión, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos, tus recuerdos más históricos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.